Entonces ella se iba como a estas excursiones y a estas expediciones ella sola, y ella narra en algunas de sus relatos y sus cartas que se internaba por semanas completas en la selva. Juliana, muchísimas gracias por participar en Ciencia Café a su merced. ¿Cómo así que tú hiciste un descubrimiento muy interesante acerca del papel de las mujeres que han hecho ornitología en el país hace bastante tiempo, pero que no sabíamos? Cuéntanos esa historia tan fascinante y felicitaciones por esa publicación. Muchas gracias, Carlos, y sí, es una emoción muy grande encontrar a esta mujer y pues todo lo que ha desencadenado la historia de Elizabeth Kerr. Y esto se dio mientras desarrollábamos un proyecto de expediciones para estudiar aves en Colombia. Durante estas expediciones buscábamos información acerca de los lugares y pues en varios registros históricos de libros que habían dejado pues expedicionarios y ornitólogos hace más de un poco más de 100 años, y buscando para planear una de estas expediciones a la región del Valle del Magdalena en Colombia, pues me encontré en el libro de Chapman de 1917, en una de estas páginas en las que hablaba de colecciones auxiliares que ayudaron a construir el rompecabezas de la investigación de las aves en Colombia en ese momento. Pues me encontré con una cosa muy interesante y decía Mrs. Kerr. Y yo, un momento, ¿cómo así que Mrs. Kerr? Y Mrs. Kerr, entonces leí, pues ella había estado en la región del Valle del Magdalena y posteriormente había sido comisionada para obtener más especímenes y más información de aves en la región del Chocó, y esta fue como la eureka de la historia de la ornitología en Colombia, porque anterior a esta mención, yo que había leído varios documentos de la historia de la ornitología, no había encontrado nombres o participación de mujeres tan explícitamente pues en esta historia, que mayormente pues ha sido dominada por figuras masculinas y pues por hombres blancos europeos o extranjeros. Entonces fue bastante emocionante y pues esto desencadenó como toda una aventura de seguir buscando sobre ella, de encontrar diferentes aliados y personas interesadas, y sobre todo un equipo espectacular de mujeres científicas y ornitólogas colombianas con las que nos aventuramos a descubrir esto y a sacar esta historia a la luz del público, que merece ser contada y conocida pues por cuanta persona sea posible. ¿Qué cosas interesantes descubriste sobre ella? Bueno, descubrimos que ella estuvo en estas regiones, por decirlo de esta manera, era como una persona que trabajaba independientemente, era una freelance, una recolectora que simplemente trabajaba sola y vendía especímenes de aves y también mamíferos, que encontramos también fue interesante. Y entonces ella se iba como a estas excursiones y a estas expediciones ella sola, y ella narra en algunas de sus relatos y sus cartas que se internaba por semanas completas en la selva, y ella describe un poco como los equipos básicos que llevaba, algunas de las condiciones que eran pues bastante inhóspitas y complejas en regiones pues tan selváticas, tan húmedas, y también la convivencia con los seres que habitaban esos lugares. Entonces menciona varias historias con aves, con mamíferos grandes, ella como subiéndose en árboles para huir de grandes mamíferos que podían ser depredadores. Elizabeth Sí. Kerr era muy valiente. Lo que sabemos de momento es que ella nació en Estados Unidos. Dentro de lo que aún no sabemos y quisiéramos seguir investigando es particularmente de dónde, de qué parte de Estados Unidos, cuándo nació. Y hay que poner las cosas en contexto porque estamos hablando de 1800, ¿cierto? Estamos hablando, si ella debió nacer en 1800 y esto pasó entre 1906 y 1913. O sea, el venirse Exacto. desde allá hasta acá no era como venirse hoy en Avianca, sino era venirse a Colombia en esa época. O sea, una berraca. Una berraca, y también nos ha generado mucha curiosidad, y en las reuniones que teníamos en el equipo con quienes escribimos este manuscrito, nos preguntábamos ese tipo de cosas, como qué motivó a Kerr a venir a Colombia y no a otro país en Sudamérica, por qué primero la región de Honda, como ella, dónde vivía, con quién se conectaba, ¿hablaba español? No sabemos si hablaba español, pero son ese tipo de preguntas que también nos motivaron como, bueno, tenemos unos
hechos que podemos desentramar con todos estos documentos, pero siguen habiendo muchas preguntas sin resolver. Pero igual era una mujer blanca. Entonces yo Sí. me podría imaginar que capaz que también hubo muchas mujeres participando en Colombia, pero ellas ni siquiera tuvieron la oportunidad de ser nombradas por el mismísimo Chapman en sus escritos, porque era así, era como se juntaban todos los sesgos, mujer nativa de aquí, o sea, como que nada, Ujú. pues, ¿no? ¿Tú piensas eso? Como que Sí, puede es ser. algo que también hemos hablado y es como, bueno, sabemos y de hecho hay algunos apartados de las cartas de Elizabeth que tienen un tono, por decirlo así, de su contexto colonialista, de pues yo vengo de afuera, estos indígenas me ayudan, sí, con poco, digamos, respeto por la persona en sí y por sus conocimientos del territorio, pero aún así lo que tú dices era una mujer como rompiendo con todos estos estereotipos y con todas estas limitaciones para las mujeres en la época de no acceso a educación, a derecho al voto, a roles asociados al hogar y esta mujer aventurándose en las selvas en Sudamérica como que rompe con todo. Pero creemos que definitivamente mujeres en Colombia debieron haber y digamos que no solamente en el contexto de o como en la visión de la ciencia occidental, pero también muchas mujeres que tenían y siguen teniendo conocimientos acerca de sus territorios y de la biodiversidad que por supuesto pues no conocemos porque no está documentado y no podemos acceder a, sí, como a esas memorias de la historia que pues digamos en este punto es lo que pudimos saber de Kerr es porque estaba en cartas, en las etiquetas de los especímenes, pero sin ello no hubiéramos podido saber esto y pues por supuesto que hay muchas historias que no podremos conocer porque no han sido pues relevantes como en la historia en general. ¿Cómo formaste este equipo? Porque son todas autoras, ¿cierto? Sí, Son todas autoras colombianas. colombianas. Pues, Ujú. ¿cómo formaste este equipo? Porque también me parece fascinante el proceso y cómo fue la escritura, los retos que tuvieron, las dificultades para sacarlo a la luz. Sí, Carlos, pues nosotros organizamos esta expedición honrando el legado de Elizabeth Kerr, que fue en Fresno, Tolima. En el proyecto formábamos equipos que fueran balanceados en género, pero también con diferentes experiencias y también que fueran personas de las regiones y de diferentes tipos de conocimientos que pudieran aportar. Entonces formamos como esta parte del equipo, digamos, femenino y pues la otra mitad era hombres, pero para esta sección de la expedición pues fuimos algunas mujeres, otras no pudieron ir porque nos tocó dividirnos, pero luego de que surgió toda la idea del manuscrito para contar la historia de Kerr, pues empezamos a reunirnos y fue una experiencia muy bonita porque a pesar de que estábamos lejos, pues digamos remotamente, teníamos varias reuniones por Zoom, generábamos como bastantes discusiones y también teníamos como diferentes tareas, como bueno, una busca aquí, la otra busca allá, la otra lee esto y también en el proceso de escritura. Pues digamos que alguien se encarga de armar toda la estructura, pero todas aportaron pues con sus percepciones y como no, yo quiero que pongamos algo sobre qué, cómo se vestía Kerr, listo, como que construyamos entre todas y mantener como la comunicación constante fue muy importante y también para nosotras es importante que esto se divulgue ampliamente y que muchas jóvenes niñas puedan como poder ver este tipo de investigaciones y que se genere inspiración y ánimo para las mujeres en la ciencia, que pues como sabemos ha sido difícil por mucho tiempo y pues este tipo de historias nos dan como más fuerza y ánimo para seguir estos caminos. Elizabeth Kerr ya no está, probablemente haya como aún familia, como no sabemos, y eso es como parte de lo que queremos seguir. O sea, ustedes no saben si ya tuvo hijos. No, no sabemos si ella debió estar casada porque este misis pues indica como que tenía un esposo, pero no hay nada concreto, digamos, que lo mencione. Ella dice que un evento que le produjo mucha tristeza la hizo tomar como su arma, su fusil con el que cazaba e internarse como en la selva. Una esperanza también es como que este artículo pueda leerse como ampliamente y qué tal un día recibamos un mensaje como soy un pariente lejano o conozco a Claro, alguien. es una historia en desarrollo. Exacto, Y de pronto sí, las redes sociales pueden hacer, como dicen, su magia y sale por ahí algún descendiente y se cierra la historia, pueden obtener más información y por eso es que es tan sí, más bonito. información y también
en este tránsito de la investigación nos hemos encontrado con otros personajes que también queremos seguir investigando, también otras mujeres que de diferentes maneras que Kerr también han sido como poco reconocidas pues en cómo se ha escrito la historia de la ciencia de la ornitología. Entonces esto también queremos seguir trabajando e investigando sobre estos personajes. Anécdota científica. Resulta que una familia de una finca nos acogió con todo el cariño y toda la ayuda para hacer esta expedición. Y el sitio que encontramos, que presentaba un buen hábitat, quedaba como al otro lado de un humedal, y la forma para llegar a ese bosque era pasando una tarabita, que son estos carritos aéreos que se mueven con polea. Y fue interesante, y pues de hecho esto también conecta con la historia de que esto fue muy común en la región de los Andes centrales hace como más 100 años o un poco más. Y también cada día que íbamos a la expedición teníamos que pasar por esta tarabita, entonces íbamos como de a tres, como tres de nosotras y luego dos, entonces claro, era como el tránsito de ir la tarabita, dejar a un grupo, luego retornarla y luego el resto, y así todas las mañanas. Y pues para estudiar aves hay que madrugar bastante, entonces salíamos a oscuras y montando en esa tarabita como a las 5 de la mañana, apenas estaba como amaneciendo. Y era interesante, era como el día a día de la expedición con estas aventuras de la tarabita, y también las personas del lugar nos llevaban la comida como a mediodía, ellos a veces almorzaban con nosotros, entonces creo que también, además de la expedición en sí, del trabajo técnico y de estudiar las aves, se generaron muchos espacios para compartir entre nosotras en la expedición, pero además con la gente propia del lugar, que pues fue indispensable para realizar la investigación y pues todo este desencadenamiento de la historia. No es una anécdota tan graciosa, pero creo que es importante como resaltar esas experiencias de convivencia en el campo, Claro y con que la sí. gente de los lugares. Es importante porque eso rara vez se cuenta en el quehacer científico, es Sí. la convivencia, las experiencias con la gente. Y además Uh-huh. aprendimos una palabra nueva, taravita, ya no tenía ni idea. Tarabita, yo también, ¿qué es esto? No, es el carrito. Y bueno, un tiempo después, los señores de la finca nos mandaron fotos, porque los últimos días que estuvimos allá nos dijeron como vamos a cambiar la tarabita, ahora va a tener forma de un jeep, o sea, como súper moderna. Y luego nos enviaron como foto de la tarabita, que era muy clásica, pero ya había sido como remodelada y se había convertido en un jeep. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por haber participado en el Ciencia del Café. Ciencia para su merced.